que utilizamos para analizar la cinemática curvilínea de partícula es el sistema coordenado normal tangencial. Si se tiene una trayectoria de la partícula conocida y es una trayectoria suave, por suave que estamos entendiendo, significa que se puede considerar constituida por segmentos de arco de circunferencia, digamos, muy pequeños, en donde se conocen sus radios de curvatura y sus centros de curvatura. Entonces yo puedo utilizar un sistema coordenado normal tangencial. En este sistema coordenado, como yo ya conozco la trayectoria, yo podría definir la posición con una coordenada S, pero que tiene la forma de la trayectoria. O sea que yo estoy dentro de la trayectoria y su posición pues está definida en algún punto dentro de esa trayectoria. Y su coordenada de posición pues está entonces a lo largo de la trayectoria. Digamos que sería la definición de la posición. El sistema coordenado se construye definiendo un eje tangencial, y por tangencial significa que es tangente a la trayectoria en el punto donde se está analizando en ese instante el movimiento, y un eje normal que es perpendicular a ese eje tangencial, tangente a la trayectoria, ¿no? El eje normal apunta hacia adentro de la curvatura, hacia el lado cóncavo de la curvatura, es decir, va a apuntar hacia el centro de curvatura del arco de circunferencia o de la porción de curva que tengamos en ese momento analizada dentro de la cinemática curvilínea de partícula. Entonces, eje tangencial, tangente a la trayectoria, eje normal, va hacia el centro de curvatura, hacia adentro de la curva. Se supone, digamos, que en la medida en que la coordenada S a lo largo de la trayectoria aumenta, esa será la dirección en la cual la coordenada tangencial será positiva. La coordenada normal va hacia adentro de la curva, hacia el centro de curvatura, y esa será también la dirección positiva. Nosotros podemos definir un vector, el vector velocidad, y que ya sabemos que tiene una característica en la cinemática, y es que en la cinemática curvilínea, ¿no? Y es que siempre será tangente a la trayectoria, entonces lo podremos definir como la magnitud de la velocidad, que se conoce también como rapidez, multiplicado por el vector unitario u de t. La magnitud de la velocidad o rapidez será, otra forma de verlo, es la derivada de la coordenada de posición a lo largo de la trayectoria con respecto al tiempo. Bueno, para encontrar la aceleración, si esta es la velocidad, entonces yo debo hacer la derivación del vector velocidad. El sistema coordenado normal tangencial es un sistema que, como viaja con la partícula, la base vectorial, o sea, los vectores unitarios que vamos a utilizar para definir los vectores, van cambiando en dirección en el tiempo. No cambian en magnitud, son vectores unitarios, pero sí cambian en dirección, como lo podemos ver acá. Entonces, al derivarse el vector velocidad, que se define como, lo hemos definido anteriormente, como la rapidez por un vector unitario en la dirección tangencial, entonces yo hago la derivación como un vector, como un producto. Entonces tengo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en una dirección u de t más la velocidad por la derivada del vector u de t con respecto al tiempo. Al hacer esta derivación, y ahí sí, pues yo recomiendo que ustedes acudan a los libros para encontrar o demostrar esto, pero finalmente la derivada del vector
u de t con respecto al tiempo va a ser igual a v sobre ρ en la dirección u de n, en la dirección normal. O sea que finalmente el vector aceleración va a ser igual a una componente de aceleración tangencial en la dirección tangencial, v de t, más una componente de aceleración normal en una dirección normal, u de n, donde la aceleración tangencial va a corresponder a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, la aceleración tangencial me va a representar el cambio de magnitud o el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Cambio de magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración normal va a ser de la forma v cuadrado sobre ρ. V es la velocidad que tenga la partícula en ese momento, ρ es el radio de curvatura en la porción de curva en la cual se haga el análisis. Esta aceleración normal va a ser entonces o va a ir en la dirección normal y va a ser de la forma v cuadrado sobre ρ. Si analizamos el movimiento de la partícula, entonces veremos que aparece una propiedad interesante correspondiente al vector aceleración. Vector velocidad ya sabemos que es tangente a la trayectoria. Eso es una propiedad de la cinemática curvilínea. Pero el vector aceleración tiene dos componentes, uno tangencial y uno normal. Recordemos, la aceleración tangencial es la causante o la responsable del cambio en magnitud de la velocidad. La aceleración normal será la responsable del cambio en la dirección del vector velocidad y va a ir siempre en la dirección hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces observemos que siempre el vector aceleración va a estar hacia el lado cóncavo de la trayectoria y va a tener sus correspondientes componentes normal y tangencial. O sea que al final podemos decir también, digamos como una gran conclusión o propiedad del vector aceleración, es que él siempre va a apuntar hacia el lado cóncavo de la trayectoria, hacia adentro de la curvatura. Si llegamos, por ejemplo en este caso, la partícula va por una porción de trayectoria que es curvilínea, en este caso, solo existiría aceleración tangencial si existe cambio en la magnitud del vector velocidad. Si existe cambio, como no existe cambio en la dirección, él sigue una trayectoria rectilínea, entonces la aceleración normal sería nula, sería cero. Vamos a resolver el ejercicio 1230 del libro de Hilbert. Dice así: cuando x es igual a 10 pies, la rapidez del embalaje es de 20 pies por segundo, la cual se incrementa a 6 pies por segundo cuadrado. Determine la dirección de su velocidad y la magnitud de su aceleración en este instante. Digamos, para yo poder orientarme en el ejercicio, debo encontrar la dirección tangente a una curva. Esta curva pues representa la trayectoria del embalaje, ¿cierto? Es una trayectoria conocida. Decíamos que era una característica importante para los problemas que se resuelven por sistema normal tangencial. Entonces debo encontrar una expresión para la tangente a esta curva, una recta tangente a esta curva. Para ello pues acudimos a principios del cálculo diferencial. Nosotros sabemos que la derivada de una función evaluada en un punto nos va a dar un valor que corresponde a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Como yo conozco la trayectoria o la curva que describe la trayectoria, si yo derivo esa ecuación, obtendré un valor o una expresión que la evalúo en la posición que me dicen de 10 pies, x igual a 10 pies, me va a dar un valor que corresponde a la pendiente de la recta tangente a la trayectoria en ese punto. Bueno,
este valor de 0.833 corresponderá entonces a la pendiente de esa recta tangente. Para yo encontrar un valor angular o en términos angulares, entonces yo debo utilizar la función tangente inversa o arco tangente y me va a dar un valor, este ángulo θ va a ser de un valor de 39.8 grados. Ahora, de la lectura del enunciado del problema me dicen que la velocidad cambia a razón de 6 pies por segundo cuadrado o 6 pies por segundo cada segundo. Esto pues va a representar básicamente la componente tangencial de la aceleración. Entonces esta aceleración tangencial por información del enunciado es de 6 pies por segundo cuadrado. Bueno, para hallar la aceleración normal, entonces yo tengo la expresión que nos dice que la aceleración normal es igual a v cuadrado sobre ρ, donde ρ es el radio de curvatura de la trayectoria en el punto en el cual estoy evaluando. Ese radio de curvatura también lo podemos calcular a partir de otra expresión, digamos clásica del cálculo, que es esta. El radio de curvatura es igual a 1 más de y de x al cuadrado, esa suma elevada a la 3 medios, y sobre la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado. Bueno, entonces yo evalúo esa expresión, ¿sí? Conozco la primera derivada y conozco la segunda derivada, las evalúo, las reemplazo en la fórmula y me da un radio de curvatura de 26.45 pies. La aceleración normal vendrá dada por la expresión v cuadrado sobre ρ, entonces la velocidad del embalaje en ese punto me dicen que es de 20 pies por segundo cuadrado, el radio de curvatura de 26.45 pies. Me da una aceleración normal de 15.12 pies por segundo cuadrado. Bueno, observemos entonces que la recta tangente que encontramos en ese momento nos va a definir el eje tangencial. Y este eje tangencial ya sabemos que tiene una inclinación con respecto a la horizontal de 39.8 grados y a lo largo de ese eje tangencial irá entonces la aceleración tangencial y la aceleración normal tendrá un valor de 15.12 pies por segundo cuadrado y irá en la dirección perpendicular a ese eje tangencial. Bueno, ya teniendo entonces los valores de aceleración tangencial y normal, pues simple y sencillamente se puede componer estos dos vectores, o sea, sumarlos, y encontramos el vector aceleración resultante o aceleración total, por así decirlo. Su magnitud, bueno, pues consiste en hallar la suma de las componentes elevadas al cuadrado y hallar la raíz cuadrada. Entonces, esta es una manera como podemos nosotros abordar un problema de cinemática curvilínea utilizando un sistema coordenado normal tangencial.